nosotros sabemos que el tema de los abusos sexuales es un tema que va a ser abordado próximamente por la reunión de los obispos a finales de febrero del 2019, y que es un tema serio porque en muchos países se ha convertido realmente en un escándalo que ha sacudido a la iglesia, ¿no? Y en otros es un problema por reventar, porque simplemente no ha sido suficientemente enfrentado, y yo espero que no solamente como consecuencia de la reunión de febrero en el Vaticano, sino como consecuencia de el despertar de los obispos a lo que está aconteciendo en muchos lugares, los lleve a ser bastante más severos y eficaces en castigar, identificar, castigar a los abusadores, sacarlos de circulación para que no sigan haciendo daño, y luego prevenir, asegurándose que la formación en los seminarios es una formación que es adecuada para combatir contra estos vicios. En toda esta lucha, sin embargo, en algunos países, como Chile, por ejemplo, le está sucediendo lo mismo en Estados Unidos, en otros países que están bajo la mira, digamos, lamentablemente han existido efectos colaterales muy tristes, en los que podemos decir que justos han pagado por pecadores. Y recientemente, un hermano de una diócesis que no voy a mencionar, tampoco voy a mencionar el nombre del hermano, pero el hermano me habla de parte de su comunidad cristiana en esta diócesis y me dice: hermano, tenemos muchas dudas de cómo se está investigando a sacerdotes suspendidos por sospechas, y muchos de ellos han sido denostados por la situación y sin pruebas, y por este motivo han sido recluidos en sus hogares, aquellos que pueden, y además sin medios económicos, mientras la autoridad eclesial está buscando vender lugares que han sido creados para servicio comunitario para la reparación de las víctimas. Hay todo un decanato entero sin sacerdotes que puedan hacer cura de almas. ¿Qué hacemos los fieles comprometidos con la situación si la persona que investiga, puesta supuestamente por el Papa, también está siendo investigada por abuso de poder y por encubrimiento? ¿Cómo mantenemos la unidad con la Iglesia y en nuestras parroquias? Miren, hermanos, esta es una situación muy trágica y que obviamente va a pasar, lamentablemente, muy por debajo del radar de la cristiandad, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día estamos todos atentos y todos prestando atención a los casos más dramáticos, que son los casos de abuso sexual de menores, y las malas políticas que muchos obispos han tenido, no tratando, no abordando esto con suficiente seriedad, no actuando con celeridad o actuando inadecuadamente, como simplemente trasladándolos a otras parroquias o creyendo que un retiro temporal iba a solucionar el problema de la homosexualidad o de la adicción al abuso sexual de personas, ¿no? Entonces, en esta circunstancia, todas las luces, especialmente las luces mediáticas, están puestas en el escándalo, especialmente en un país como Chile, ¿no? Y pocos están viendo las consecuencias en las que justos están pagando por pecadores. Y yo creo que este hermano que escribe con tanto dramatismo y que explica la situación trágica de que todo un decanato no tenga un sacerdote, esto es trágico. Recordemos que un decanato es una de las porciones territoriales en las cuales está dividida una diócesis, ¿no? Una diócesis tiene varios decanatos para que la administración sea más fácil, a la cabeza de la cual uno de los párrocos, usualmente elegido por el clero, en otras ocasiones elegido por el obispo, se convierte en el decano, digamos así, un poco el coordinador de lo que sucede en esa región pastoral.
Y esas regiones pastorales al interior de la diócesis son escogidas de una forma relativamente lógica, es decir, agrupando eh, eh, provincias o agrupando distritos o colonias o parroquias que tienen más o menos un mismo perfil y que pueden compartir una misma problemática y en la cual los sacerdotes se pueden ayudar unos a otros. Cuando todo un decanato carece de un sacerdote, estamos hablando de una región importante, de toda una región, de toda un área de la diócesis, en la que básicamente no existe atención sacramental, no existen confesiones, no existe comunión, y si la situación es como el hermano la describe, entonces nosotros estamos viendo que solamente los católicos pueden participar de la lectura de la palabra, de liturgias de la palabra, de comuniones consagradas en otras partes, en otros decanatos, o de sacerdotes que vienen específicamente para celebrar una misa, para consagrar suficientes hostias, con la distribución de parte de un diácono o de parte de los ministros extraordinarios de la comunión, pero básicamente no hay acceso a los grandes sacramentos de la salvación, la confesión y la Eucaristía, ¿no? Entonces, esto es dramático, y cuando este hermano me pregunta qué es lo que podemos hacer para mantenernos en unidad de la iglesia, mira hermano, la unidad de la iglesia es simplemente fruto del amor y la perseverancia. Existen hermanos perseguidos en China, en otros lugares, que no tienen ni siquiera la oportunidad de reunirse, ni siquiera tienen la oportunidad de trasladarse físicamente de un lugar a otro decanato, digamos, donde sí se puede celebrar la Sagrada Eucaristía. Entonces, no pongas en duda la unión con la iglesia. Tu bautismo te ha incorporado a la iglesia. Tú ya eres miembro de la iglesia. Y hay que alentarte a ti y a todos tus hermanos a comprender que este es un momento crítico, histórico, trágico, que el Señor ha elegido que a ustedes les toque vivir, no a otra generación, para mantener la unidad de la iglesia. Entonces, la unidad de la iglesia aquí no puede estar en juego. La unidad no es producto de recibir los sacramentos. La unidad es producto del sacramento inicial que hemos recibido, del bautismo que nos incorpora en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces, cuidado con creer que acá la frustración, la tristeza, la amargura, el dolor, justifican de alguna manera que yo diga, ¿sabes qué? Me voy a volver evangélico a raíz de esto. Esas son las traiciones más dolorosas de las que tendremos que dar cuenta, porque Jesucristo pide que nosotros lo afirmemos en los momentos de dureza y en los momentos en los que los mártires fueron capaces de defenderlo y afirmarlo. Cuanto más quienes estamos sufriendo la ausencia de los sacramentos, pero no nos está costando la vida en este instante poder participar de nuestra pertenencia y poder vivir nuestra pertenencia a la iglesia. Pero sí hay cosas que se pueden hacer, y esto es importante recordarlo. Los católicos unidos podemos pedirle al obispo que nos informe sobre cuál es la situación y qué planes tiene para que este decanato no sea un decanato abandonado, qué opciones tiene. Es posible hablar pedir una cita con el obispo y pedir una cita respetuosa. No va a ser un linchamiento, no va a ser una revuelta, no va a ser una protesta, va a ser un encuentro. Pero es importante que esto no se haga a título propio, sino que él vea que es una comunidad entera que está preocupada. Es importante que escribamos a la prensa también sabiendo de este otro lado, porque la prensa normalmente está enfocada en la persecución de los sacerdotes que han sido abusadores o que están acusados a veces injustamente, ¿no? Entonces es importante escribirle una carta pública a la prensa local para que esta prensa sepa que existen consecuencias trágicas al hecho de cuando se abusa de la búsqueda de la justicia y se convierte en una casa de brujas. Y por cierto, si es que la ley chilena, la ley del Estado, el poder
judicial o la policía están involucrados en el proceso, también hacerle llegar a estos poderes la conciencia de la defensa de aquellos sacerdotes que nosotros consideramos inocentes, pero sobre todo con hechos específicos, ¿no? No basta una larga lista de firmas, porque toda persona, hasta la más mala, puede tener hinchas y defensores, sino que hay que utilizar casos, argumentos para demostrar que un sacerdote difícilmente sería culpable o que probablemente sea efectivamente inocente. Todos estos medios están a nuestro alcance y son medios que nosotros tenemos que utilizar para asegurarnos que los sacerdotes reciben el trato justo que deben recibir, y para que la situación sacramental, para que la vida habitual y cotidiana de la Iglesia siga adelante. No olvidemos que todavía tenemos el recurso de las devociones, podemos todavía rezar juntos el rosario por el bien de la Iglesia, podemos reunirnos a elevar oraciones a la Divina Misericordia a través de la capilla, la Divina Misericordia. Tenemos múltiples recursos espirituales que no debemos abandonar. Lo más importante es que nosotros en este momento digamos: no voy a traicionar a la Iglesia en este momento duro, voy a ser un católico sobresaliente, voy a seguir el ejemplo de Santa Catalina de Siena, con amor a la Iglesia y con respeto, protestaré, presentaré cartas, levantaré casos para que mi Iglesia vuelva a la normalidad cristiana en la que todos los fieles podamos recibir los sacramentos. Que tengas un buen día.